Jeremías 27. Al comienzo del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, el Señor comunicó a Jeremías lo siguiente: Esto dice el Señor: prepárate unas correas y un yugo, y sujétatelo al cuello. Envía después un mensaje a los reyes de Edom, de Moab, de los amonitas, de Tiro y de Sidón. Envíalo por medio de los embajadores que han venido a Jerusalén a entrevistarse con Sedecías, rey de Judá. Diles que transmitan el siguiente mensaje a sus soberanos. Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: decid a vuestros soberanos: yo he creado la tierra, el ser humano y los animales que pueblan la tierra, usando mi gran poder y mi poderoso brazo, y lo doy todo a quien me parece. Ahora he entregado estos países a mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, e incluso le he sometido a los animales salvajes para que los sirvan. Todas las naciones le quedarán sometidas a él, a su hijo y a su nieto, hasta que también a su país le llegue la hora de quedar sometido a numerosas naciones y a reyes poderosos. De modo que si una nación o un reino no se somete a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no pone su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo mismo castigaré a esa nación con la espada, el hambre y la peste, hasta acabar con ellos por medio de él, oráculo del Señor. Así que no hagáis caso a vuestros profetas, adivinos, intérpretes de sueños, agoreros y hechiceros, cuando os dicen que no seréis sometidos al rey de Babilonia, pues os están profetizando mentiras para que yo os aleje de vuestra tierra, os disperse y acabe con vosotros. En cambio, si una nación pone su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y se le somete, la dejaré tranquila en su tierra para que la cultive y habite en ella, oráculo del Señor. En idénticos términos hablé a Sedecías, rey de Judá: poned vuestro cuello bajo el yugo del rey de Babilonia y someteos a él y a su pueblo, de modo que sigáis con vida. ¿Por qué vais a morir junto con tu pueblo, víctimas de la espada, el hambre y la peste, tal como anunció el Señor a la nación que no se sometiera al rey de Babilonia? No hagáis caso a los profetas que os dicen que no os veréis sometidos al rey de la Babilonia, pues no os profetizan más que mentiras. El caso es que, aunque yo no los he enviado, no hacen más que profetizar mentiras en mi nombre, oráculo del Señor, para que os expulse y os destruya junto con los profetas que os profetizan. También hablé a los sacerdotes y a todo este pueblo. Esto dice el Señor: no hagáis caso a vuestros profetas cuando os dicen que el ajuar del templo del Señor va a ser devuelto en breve de Babilonia, pues no os profetizan más que mentiras. No los escuchéis. Someteos al rey de Babilonia si queréis seguir con vida. ¿Por qué habría de quedar esta ciudad reducida a escombros? Además, si son profetas y está con ellos la palabra del Señor, que intercedan ante el Señor del universo para que no se lleven a Babilonia el ajuar que quedó en el templo del Señor, en el palacio de Judá y en Jerusalén. Pues esto dice el Señor del universo respecto de las columnas, del mar de bronce de los pedestales y del ajuar que quedó en esta ciudad, y que no se llevó consigo el rey de Babilonia cuando deportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, junto con los notables de Jerusalén y de todo Judá. En efecto, esto dice el Señor del universo, Dios de Israel, respecto del ajuar que quedó en el templo del Señor, en el palacio real de Judá y en Jerusalén. Será llevado a Babilonia y allí quedará hasta que llegue la hora en que pida cuentas a los babilonios. Entonces haré que lo traigan y lo devolveré a este lugar. Jeremías 28. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo: esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: he roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor. Que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva de Babilonia a este lugar el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y entre toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad,
Solo era reconocido como profeta auténtico enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después dijo Hananías a todos los presentes: Esto dice el Señor: de este modo romperé el cuello de todas las naciones, el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: Ve y dile a Hananías: Esto dice el Señor: Tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro. Porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: Escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: Voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el 7º mes. Jeremías 29. Texto de la carta que envió Jeremías desde Jerusalén a los ancianos deportados, a los sacerdotes y a los profetas, así como a toda la gente que Nabucodonosor había deportado de Jerusalén a Babilonia. El hecho tuvo lugar después de que salieran de Jerusalén el rey Jeconías, la reina madre, los eunucos y los dignatarios de Judá y Jerusalén, así como los artesanos y trabajadores del metal de Jerusalén. Mandó la carta por mediación de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilquías, a quienes se decía el rey de Jerusalén había enviado a donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel, a todos los que hice deportar de Jerusalén a Babilonia: Construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed sus frutos, tomad esposas y engendrad hijos e hijas, tomad esposas para vuestros hijos y dad vuestras hijas en matrimonio para que engendren hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Buscad la prosperidad del país a donde os he deportado y rogad por él al Señor, porque su prosperidad será la vuestra. Porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel: Que no os engañen los profetas que viven entre vosotros, ni vuestros adivinos. No hagáis caso de los sueños que os cuentan, porque os profetizan mentiras en mi nombre, sin que yo los haya enviado, oráculo del Señor. Esto dice el Señor: Cuando pasen en Babilonia 70 años, os visitaré y cumpliré en vosotros mi palabra salvadora, trayéndoos a este lugar. Pues sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, designios de paz y no de aflicción, daros un porvenir y una esperanza. Me invocaréis e iréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis, y me buscáis de todo corazón. Me dejaré encontrar y cambiaré vuestra suerte. Os congregaré sacándoos de los países y comarcas por donde os dispersé, oráculo del Señor, y os devolveré al lugar a donde os deporté. Respecto a lo que decís, que el Señor os ha suscitado profetas en Babilonia, esto dice el Señor a propósito del rey que ocupa el trono de David y de toda la gente que habita en esta ciudad, es decir, de vuestros hermanos que no partieron con vosotros al destierro. Esto dice el Señor del universo: Voy a desencadenar contra ellos la espada, el hambre y la peste. Los trataré como a los higos podridos que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con la espada, el hambre y la peste. Todos los reinos de la tierra se espantarán al verlos y serán ejemplo de maldición, estupor, burla e ignominia entre todas las naciones por donde los dispersé, pues no escucharon mis palabras, oráculo del Señor, y a pesar de enviarles continuamente a mis siervos los profetas, no les hicieron caso, oráculo del Señor. Pero vosotros, gente que deporté de Jerusalén a Babilonia, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel, a propósito de Ahab, hijo de Colaías, y de Sedecías, hijo de Maasías, esos que os profetizan mentiras en mi nombre. Voy a entregarlos en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que los matará en vuestra presencia. En ellos tendrá su origen una maldición que usarán todos los deportados de Jerusalén que se encuentran en Babilonia. Que el Señor te trate como a Sedecías y a Ahab, a quienes pasó a fuego el rey de Babilonia, pues cometieron una infamia en Israel, fueron adúlteros con las mujeres de otros y pronunciaron mentiras en mi nombre, algo que yo no les mandé. Lo sé y doy testimonio de ello, oráculo del Señor. Sabiduría 17, 16, 19. Así, cualquiera que caía en una tal situación quedaba atrapado, encadenado en aquella cárcel sin barrotes, fuese labrador o pastor o un trabajador que se afana en solitario,
sufría sorprendido el ineludible destino, pues todos estaban atados a la misma cadena de tinieblas. El silbido del viento, el canto melodioso de los pájaros en el ramaje frondoso, la cadencia del agua fluyendo impetuosa, el estruendo de las rocas al precipitarse, la carrera invisible de animales al galope, el rugido de las bestias más feroces, o el eco que retumbaba en las oquedades de las montañas, los dejaba paralizados de terror. Gálatas 3:19, 4:7. Entonces, ¿qué decir de la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones, hasta que llegara el descendiente a quien se había hecho la promesa, y fue promulgada por ángeles a través de un mediador. Además, el mediador no lo es de uno solo, mientras que Dios es uno solo. Entonces, ¿va la ley contra las promesas de Dios? Ni mucho menos, pues si se hubiera otorgado una ley capaz de dar vida, la justicia dependería realmente de la ley. Pero no, la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa se otorgara por la fe en Jesucristo a los que creen. Antes de que llegara la fe, éramos prisioneros y estábamos custodiados bajo la ley hasta que se revelase la fe. La ley fue así nuestro ayo, hasta que llegara Cristo a fin de ser justificados por fe. Pero una vez llegada la fe ya no estamos sometidos al ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Gálatas 4. Digo además que mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, siendo como es dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Lo mismo nosotros, cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.